Muy buenas noches a todos y todas las personas que nos acompañan esta noche en el foro Avances y oportunidades en el control del asma en el Perú, hacia dónde debemos ir. Este foro lo organizamos desde Evidenza Consultores con el apoyo de la Universidad Ricardo Palma, el apoyo también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura, así como el auspicio de Sanofi. Yo tengo el honor de moderar el día de hoy este evento en el que nos acompañan distinguidos expositores y panelistas que los iré presentando en breves momentos. Sin embargo, antes de presentar a nuestros expositores, yo quería de alguna manera comentar por qué la importancia de visibilizar esta enfermedad. En primer lugar, tiene una alta incidencia. En segundo lugar, es un problema crónico que si no se maneja adecuadamente puede tener complicaciones. Y en tercer lugar, es muy importante reconocer que en estos momentos de pandemia, los factores de riesgo se han intensificado, así como se han complicado las posibilidades de los pacientes de poder acceder a recurso humano especializado y a oferta de atención respiratoria también especializada. Así que es por eso importante la discusión que vamos a tener el día de hoy. Vamos a empezar con las exposiciones sobre el panorama epidemiológico. También vamos a comentar sobre la cobertura prestacional y financiera en nuestro sistema de salud. Y finalmente hablaremos también del financiamiento necesario para tratar la enfermedad, incluyendo mejoras en el desempeño de los recursos económicos, así como simplificación en la gestión. Sin más detalles, empezamos el evento con la exposición del doctor Constantino Vila. Él es gerente de riesgos y evaluación de las prestaciones en el Seguro Integral de Salud. Es magíster en gerencia de servicios de salud por la Universidad de San y médico especialista en administración de salud por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy buenas noches, doctor Vila. Por favor, adelante con su presentación. Muchas gracias, doctora Yanis, y muy buenas noches también. En el marco de este foro digital, avances y oportunidades en el control del asma en el Perú, ¿hacia dónde debemos ir? Como Seguro Integral de Salud vamos a participar con la presentación denominada Cobertura Prestacional para Pacientes con Asma en el Perú. A través de dos dispositivos legales, el primero, el Decreto Supremo número 020-2014, que aprueba el texto único ordenado de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, se establece que toda persona que reside en el territorio nacional debe disponer de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud, tanto preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación. Asimismo, el Decreto Supremo número 023-2021, que aprueba la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, PEAS, que es un listado que contiene las condiciones asegurables, las intervenciones y las prestaciones que se deben financiar y que se aplica a las IAFAs públicas, a las IAFAs privadas y mixtas, comprende este listado a diversos diagnósticos con sus respectivos códigos CIE-10 referidos específicamente al asma, como son el asma predominantemente alérgica, el asma no alérgica, el asma no especificada, el estado asmático y el asma aguda severa. En el marco de estos dispositivos legales, el Seguro Integral de Salud ha ido incorporando a aquellas personas que no tenían ningún seguro de salud. Es así que podemos ver en el cuadro que desde el 2019 aproximadamente se tenía un poco más de 20 millones de afiliados. El 2020, en plena pandemia, se intensificó este trabajo de incorporar a estas personas para que puedan tener asegurada las prestaciones por cualquier motivo, además del COVID, y llegamos a 23, casi 24 millones. Este año tenemos un poco más de 25 millones de afiliados, haciendo un total de aproximadamente el 76.80% de la población
que vive en el país y que pertenece al Seguro Integral de Salud. Aquí podemos ver la misma población de afiliados que comentaba hace un momento, pero ya distribuida por grupo etario. El asma, como bien sabemos, es una enfermedad crónica de las vías respiratorias comunes, común en pediatría, pero también es común en todas las edades. Es una inflamación crónica de las vías respiratorias que cursa con episodios recurrentes de hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo, que puede ser total, que puede ser parcial, reversible en la mayoría de los casos, y el tratamiento es de tipo medicamentoso en general. En el contexto de la pandemia, hemos visto que el COVID-19 ha afectado, como decíamos y como sabemos, a toda la población, haciendo que la enfermedad se presente de diferentes maneras y con diferentes grados de gravedad, llevando a algunos o a muchos a estar en una sala de hospitalización y a otros en una unidad de cuidados intensivos. Pero esta situación se agravaba, como bien sabemos también, cuando estaba asociado a alguna enfermedad crónica como es el asma, en quienes la letalidad, ¿no? Es mayor. Aquí podemos ver en general el tema del asma, de acuerdo a los registros que tenemos en el Seguro Integral de Salud, de los atendidos y de las atenciones en los 3 últimos años, vemos que predomina el sexo femenino. Hay más atendidos el 2019, 20 y 21 de sexo femenino que masculino, al igual que las atenciones. Bueno, mencionábamos que en el marco de la Ley de Aseguramiento Universal, el Seguro Integral de Salud cumple ese rol de asegurar y sobre todo de financiar las prestaciones en el marco de ese PEAS, que es el Plan Básico de Aseguramiento en Salud. Dentro de ese listado hemos manifestado que se encuentra contemplado el tema del síndrome obstructivo bronquial o el asma y que tiene esa cobertura. En todos los planes que contempla el Seguro Integral de Salud, como podemos ver el CIS gratuito, el CIS para todos, el CIS independiente, el NRUS y MIPES, contempla estas prestaciones de tal manera que está asegurada al 100%. En esta lámina vemos los atendidos y las atenciones en los 3 últimos años y por niveles de atención. Vemos claramente que en el primer nivel de atención se da más del 50% de las atenciones por este motivo. El 20 y 20% aproximadamente está en el segundo y en el tercer nivel de atención. Este cuadro simplemente para hacer una distribución de estas personas que son atendidas por motivo de asma en cada una de nuestras regiones del país, al igual que las atenciones que estas generan. Aquí podemos ver del total de afiliados que tenemos en cada una de las regiones, cuántos han sido atendidos por motivo de asma y qué porcentaje del total de afiliados representa las atenciones específicas por asma. Y vemos pues que resaltan algunas regiones, ¿no? Dentro de todas, por la cantidad de atenciones que se brindan en las mismas por asma, ¿no? El Callao, Lima, región, Lima Metropolitana, Moquegua y Tacna. En los 3 años, es una constante. Aquí vemos los atendidos por grupos etarios. Vemos también que menores de 5 años, menores de 11 años tienen gran cantidad de consultas y atenciones por este motivo, pero también en mayores de 30 años y mayores de 60 años. Es decir, los grupos etarios que están al inicio y bueno, ya en el extremo, ¿no? De la mitad de esta clasificación para adelante, son los que presentan mayor número de atendidos y de atenciones correspondientemente. En esta tabla vamos a ver lo mismo, pero de repente un poco más fácil de visualizar lo que decía, ¿no? En menores de 5 a 11, vemos una gran cantidad de atendidos y al igual los mayores de 30 y de 60, los 3 años de la misma manera. En esta lámina hemos sacado, en función a los registros que tenemos en el CIS, cuántos hospitalizados por región hemos tenido por COVID, ¿no? Por ejemplo, el Callao, 4.999 hospitalizados por COVID, con diagnóstico de COVID, y cuántos de estos han tenido COVID
y asma, es decir, asociados al asma, 332, haciendo un porcentaje de 6.6%. De la misma manera, ¿no? Para el ejemplo, aquí hemos visto cuántos en el Callao por COVID han estado internados en una unidad de cuidados intensivos. 317 personas, y de estos que entraron a cuidados intensivos por COVID, además, ¿cuántos tenían asociado el asma, ¿no? Como una enfermedad crónica que podía alterar el pronóstico? 16. El 5% de los pacientes que entraron a UCI en el Callao estaban asociados con el asma. Y de los fallecidos total, por ejemplo, en el mismo ejemplo en el Callao, tenemos 1.699 personas que fallecieron. ¿Cuántos fallecieron por COVID, pero que tenían además asma? 70 personas, haciendo un porcentaje de 4.12%. Esto para que puedan ver con detenimiento en todas las regiones, ¿no? Cómo se ha comportado, digamos, el COVID asociado al asma y qué desenlace han tenido según cada una de las regiones. Llama la atención La Libertad, por ejemplo, donde tenemos un porcentaje incluso mayor que en Lima, ¿no? Metropolitana o en otras regiones, tanto en hospitalización, tanto en UCI, y también respecto a la mortalidad. Bueno, hemos mencionado que, de acuerdo a las guías y protocolos, el Seguro Integral de Salud financia las prestaciones específicas para tratar el asma a través de medicamentos, de insumos que se requieran, de algunos procedimientos también para hacer el diagnóstico, pero también otras prestaciones como pueden ser nutricionales, pueden ser consultas especializadas. Todo eso está realmente cubierto por el Seguro Integral de Salud, en el marco de su inclusión en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, o el PEAS. También hemos visto que, bueno, producto de la pandemia, el número de atenciones o de atendidos en este año 2021 está incrementándose respecto al 2020. Quizás no se llegue al mismo número del 2019, pero yo creo que están en ascenso por el acceso que se tiene a los servicios de salud paulatinamente. Y como habíamos manifestado, todos los insumos y medicamentos y otras prestaciones que se requieran para atender el asma, desde la prevención hasta su recuperación, están garantizados por el Seguro Integral de Salud. Vale la pena mencionar que siendo una enfermedad que puede prevenirse, puede controlarse y que necesita educación en la población, ¿no? Es muy importante que se fortalezcan estas estrategias en el primer nivel de atención para que pueda darse un mejor control y seguramente lograr mejores resultados y tener menos casos en los niveles, segundo nivel o tercer nivel de atención de salud. El Seguro Integral de Salud, de la misma manera, está poniendo todas sus estrategias para colaborar con el Ministerio de Salud y que las prestaciones que se brindan cumplan, digamos, ese rol preventivo, cumplan ese rol de acceso y respuesta rápida cuando se presentan estos casos, y se pueda atender con la rapidez y la integralidad que el caso lo requiera. Eso sería la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Vila. Muy interesante su presentación. Es realmente importante saber que el Seguro Integral de Salud cuenta con esa información sociodemográfica y por regiones para conocer, digamos, las características de las personas que se atienden, así como también el trabajo que se está realizando para poder dar cobertura en términos de aseguramiento y esperemos que también prestacional a las personas que sufren esta enfermedad. Continuamos las exposiciones con el doctor Alfredo Guerrero, que nos hablará sobre el panorama epidemiológico del asma en el Perú y su impacto en la calidad de vida de los pacientes. El doctor Guerrero es presidente actual de la Sociedad Peruana de Neumología
Él es médico especialista en neumología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en gerencia de servicios de salud en la Universidad ESAN. Él es médico, director médico corporativo de la Clínica Internacional y es investigador clínico y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias, Yanis, por la presentación y la invitación a participar en este importante foro respecto a la situación de asma en el Perú. Para mí es sumamente importante esta presentación, dado el nivel de asma que existe en nuestro país. Trataré en los próximos minutos de explicar la situación del asma en el Perú referida a las estadísticas, economía, accesibilidad e investigación que existe de este problema en el país. Los primeros reportes de asma en algún libro de medicina son los de la visión del médico británico Archibald Smith, un médico venido de Gran Bretaña y que trabajó algún tiempo en la costa de nuestro país, en la sierra de nuestro país, donde se hablaba de niveles de asma, incluso por encima de los que él había visto en Inglaterra. Cuando uno revisa el último censo peruano, va a encontrar que hay un autorreporte de pacientes con asma de casi el 5% del total de la población, lo cual da una idea de las cifras importantes de esta patología en el país. En los países más pobres, con rápida urbanización y desarrollo de tasas de asma que se han ido incrementando, están íntimamente ligados a la construcción y a la urbanización en general. Estos incrementos han sido reportados a través de todos los continentes. El asma es actualmente la 25ª causa de disabilidad ajustada a años perdidos y su carga es prácticamente comparable a lo que sucede con diabetes mellitus. La búsqueda del Mainline de asma y Perú, ustedes les permitirá encontrar hoy día más de 25 artículos y los estudios de reporte de ISAC revelan que el 48% de los niños en el Perú en algún momento han tenido sibilancias y 26% en el último año. Sin embargo, basar los diagnósticos en esta metodología poblacional es siempre desafiante. Y es que el asma es altamente prevalente en muchos países alrededor del mundo y dentro de estos, el Perú, a través del primer estudio que realizó el doctor Chiarella en Surco, reportó que el 27% de los adolescentes que había evaluado reportaban sintomatología compatible con asma bronquial. Estos estudios se han repetido, por ejemplo, en el año 2008, encontrando que sibilantes de 12 meses están por encima del 19%, una cifra más alta que el promedio de Latinoamérica y de Norteamérica. Algo parecido sucede para los niños entre 13 y 14 años, si bien es cierto con cifras un poco menores a las del primer estudio de Chiarella, pero aún con niveles sumamente altos. Probablemente el programa de asma más antiguo del Perú lo manejó la Seguridad Social en el año 1996 y es la primera vez que además se permite clasificar a la enfermedad en niveles de severidad. Ellos reportaron, como prácticamente existe hoy día, a más del 50% de pacientes como intermitentes, a un 21% como leves, 18% moderados y solo 7% dentro del grado severo. Cuando uno revisa además el uso de medicamentos en escolares en Lima, en la ciudad del 2000, en la ciudad de Lima en el año 2002 y 2003, va a encontrar que, de acuerdo a lo que lamentablemente sucede hasta ahora, el uso de broncodilatadores, especialmente broncodilatadores de acción corta, son los que predominan y aún tratamientos como antibióticos siguen siendo importantes en este grupo. Hay pocos estudios, sin embargo, en el Perú que revisen acerca del uso de medicación en los últimos años, como este realizado por el doctor Jave en la Clínica Universitaria de San Marcos, donde se revela que los estudiantes lo usan con frecuencia, que es una de las principales causas, además de faltar a la universidad, a las clases o al trabajo, y esto está en absoluta concordancia con otros estudios. Un hecho diferente a lo que sucede, por ejemplo, en programas de sistemas privados, como este que se llama Cuídate, donde las tasas de hospitalización para los pacientes que están adheridos a este tipo de programa varía de manera importante frente a aquellos que no están adheridos, de 14% versus 12%, y las tasas de visita a la emergencia son enormemente diferentes para el grupo que está adherido en condiciones de programa frente a los que no están adheridos, teniendo un número muy importante de pacientes
incorporados dentro de este programa con seguimientos mensuales y con controles a domicilio, sin duda de que los resultados mejoran muchísimo. Pero probablemente el mejor estudio de los últimos años corresponde a este que les presento acá, que está relacionado a la urbanización y a la relación con la exposición de combustibles de biomasa en el país y la prevalencia de asma. Y este estudio es sumamente importante porque ya no es un estudio solamente del reporte de un cuestionario, sino que además incorpora por primera vez la posibilidad de hacer espirometrías, de hacer óxido nítrico exhalado, de evaluar atopía, y donde ustedes pueden ver de que en 4 ciudades del país, en Lima, en una condición urbana de Puno, en Tumbes y en una rural de Puno, se estudia a los pacientes que tienen asma, y es sumamente importante reconocer las cifras de asma que hay en cada una de estas ciudades. Si bien es cierto, Lima sigue siendo la más frecuente, uno puede encontrar niveles importantes por encima del 4%, tanto en la población rural como urbana de Puno, y un poquito más alta incluso en Tumbes, siendo dentro de los factores más importantes para este tema el hecho de que la población urbana versus la población rural encuentre un nivel un poco más alto, la historia familiar de asma y un hecho que es sumamente creciente, no solamente aquí, sino en el mundo, el tener un índice de masa corporal un poco más alto. Los estudios, han seguido apareciendo estudios en el Perú y esto es sumamente importante. Este es uno del año 2017, un nuevo AISA entre jóvenes entre 12 y 16 años con niveles tan altos de asma como el 16.7%, y además con la posibilidad de evaluar a que los pacientes han tenido síntomas importantes en el último año o han sido hospitalizados en una tasa importante o que no han tenido niveles de calidad de vida adecuados, como por ejemplo despertares. Esto es válido para algunos hospitales públicos, como por ejemplo el Carrión, donde es la tercera causa de hospitalización, y también en algunos estudios latinoamericanos, como el estudio AIRLA, que midió el nivel de control de las personas con asma, encontrando solamente el 2.4% del control. Cuando uno revisa desde el punto de vista económico las 50 primeras causas de carga de enfermedad en el país, se da con la interesante revisión que asma se encuentra dentro de las primeras 20 primeras, que además el uso de recursos como sistema de salud es muy importante el que se utiliza para asma, que estos están dedicados fundamentalmente para el grupo de pacientes más severos, como sucede en la mayoría de países, pero que nuevamente la utilización de medicación que no es de control, sino medicación de rescate, es curiosamente la que se utiliza más, lo cual está absolutamente fuera de concordancia con la severidad de la enfermedad. Finalmente, para concluir, hay algunos estudios súper interesantes, como el estudio PURA, que demuestran que en el país se puede hacer investigación respecto a asma, y nuevamente este estudio hecho en población urbana y en población rural, nuevamente Lima versus Tumbes, donde ya se evalúa rinitis, eczema, índice de masa corporal, las condiciones en las que viven los pacientes, y lo cual refleja también que este tema de la urbanización ha sido sumamente importante. Bien importante porque en este estudio también se miden función respiratoria y óxido nítrico exhalado. Y luego del estudio de la seguridad social, es el primero que repite nuevamente que asma intermitente es la mayoría del país y asma severa persistente es la minoría de nuestros pacientes. Además, desde el punto de vista de la investigación, hay una serie de estudios en el país hoy día corriendo o siendo parte ya de publicaciones internacionales que demuestran que en el Perú se puede hacer buena investigación, como esta, por ejemplo, del impacto del flujo de tráfico entre los escolares que tienen asma, donde uno puede demostrar que donde los niveles de tráfico son mucho más altos, los niños les silba más el pecho y tienen muchísimo más tasas de asma bronquial que en otras condiciones. En conclusión, podríamos decir que el asma es probablemente la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en el país, que los cambios en la urbanización, los cambios medioambientales y sociales
aún provocan incremento de la misma, que existen disparidades epidemiológicas entre las zonas urbanas y rurales y que la carga económica de la enfermedad es aún alta, la accesibilidad a servicios de salud y la medicación es desigual y que la investigación en el país contribuye de manera importante al conocimiento de esta patología, pero que aún quedan muchísimas áreas por explorar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Guerrero. Realmente muy interesante su presentación. Me quedo con algunas ideas a destacar. La primera, por supuesto, la alta carga de enfermedad que representa esta enfermedad respiratoria en el país, pero también cómo determinados programas que permiten hacerle seguimiento constante, digamos, pueden reducir esa carga de enfermedad y pueden hacer que los pacientes mejoren y puedan tener una continuidad en sus actividades, que es muy importante, ¿no? Esas cifras que usted mencionaba de la cantidad de personas que dejan de asistir al trabajo, disminuyendo también su productividad, son sumamente interesantes. A continuación, para terminar con los expositores y antes de pasar al panel, quiero presentarles al doctor Alfonso Gutiérrez. Él nos presentará su propuesta de financiamiento para el tratamiento del asma en el país. Él es consultor en evaluaciones económicas e investigador en intervenciones sanitarias. Es magíster en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal y tiene una especialización en gestión en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, doctor Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Yanis, por el pase. En el marco del foro digital Avances y oportunidades en el control del asma en el Perú, ¿hacia dónde debemos ir?, les voy a presentar esta propuesta de financiamiento en el modelo de atención a pacientes con asma en el Perú. Esta propuesta de financiamiento está estructurado en lo que se denomina presupuesto por resultados. Conozcamos un poco lo que es PPR. Presupuesto por resultados es una estrategia de gestión pública que permite vincular los recursos a productos y estos productos a su vez en resultados, y estos resultados son medibles en la población. 4 instrumentos tiene presupuesto por resultados. El instrumento más importante se denomina programas presupuestales. No menos importante los otros instrumentos, la de seguimiento, monitoreo e indicadores. El tercer instrumento, las evaluaciones, que pueden ser evaluaciones de impacto o evaluaciones de ejecución presupuestal. Y el cuarto instrumento que tiene que ver con incentivos. Incentivos que pueden ser en 3 niveles de gobierno. Pueden haber incentivos en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y, por supuesto, a nivel de gobierno nacional. Si el instrumento más importante son programas presupuestales, conozcamos un poco su diseño. Diseñar un programa presupuestal es primero tener en cuenta el problema, llámese desnutrición, tuberculosis, cáncer, e identificar sus factores causales. Y estos factores causales se identifican a través del uso de evidencia científica. Esto no queda ahí. Esos factores causales, a su vez, uno identifica intervenciones. Y esas intervenciones también tienen que tener el sustento de evidencia para lograr el resultado. Este sustento de intervenciones basadas en evidencia nos va a permitir en diseñar productos. Estos paquetitos de productos son los que vamos a entregar a la población y de esa manera vamos a lograr los resultados que esperamos. Cuando hablamos de evidencia científica, hablamos de 4 niveles de evidencia. Nivel de evidencia tipo A, B, C y D. En cada uno de ellos, diseños de investigación, como por ejemplo metaanálisis, revisiones sistemáticas o estudios experimentales para un nivel de evidencia de tipo A. Entre otros estudios, como por ejemplo los estudios de cortes, caso control, los estudios transversales y no menos importante los estudios cualitativos. Hay que tener en cuenta que no es evidencia una norma, una ley o de pronto un documento técnico, una opinión de no expertos o puntos de vista. Eso no es un sustento de evidencia. Un sustento de evidencia son investigaciones que permiten identificar causalidad o efectividad de estas intervenciones. Es importantísimo poder tener en cuenta que estas investigaciones las vamos a encontrar o se pueden generar y luego publicar en bases de datos de revistas, ya sea el caso de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Ustedes ingresando a esta página, esta revista, por ejemplo, pueden encontrar colecciones por tema en las cuales pueden
encontrar también investigaciones vinculadas a los diversos problemas de salud pública que tenemos en el país. Llámese problemas de salud materno-neonatal, tuberculosis, VIH, cáncer, entre otros. Generar investigación entonces en problemáticas, en este caso de asma, va a ser muy importante para luego diseñar o estructurar intervenciones que nos permitan solucionar este problema en relación al asma. La propuesta entonces es estructurarlo, enmarcarlo dentro de un programa presupuestal. Dentro de un programa y específicamente diseñar productos. Y estos productos, como les repetí hace un momento, va a recibirlo la población, en este caso las personas afectadas con asma. Estos productos me van a permitir reducir esta problemática de asma en el país. Y estos productos a su vez están asociados a actividades. Cuando hablamos de actividades estamos hablando de actividades vinculadas a promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento e incluso seguimiento respectivo. El conjunto de estas actividades se denomina procesos y cada actividad requiere de insumos. Y cuando hablamos de insumos, ahí es donde aparece el personal de salud, los materiales médicos, medicamentos, equipos, y eso es en el fondo lo que se presupuesta. Están notando ahí toda una cadena de resultados donde yo espero lograr ese resultado entregando productos asociados a actividades y estas actividades a insumos. ¿De qué programas presupuestales estamos hablando? Ahí tienen en la parte inferior, pueden observar los 10 programas presupuestales que tenemos dentro del sector. Programas como por ejemplo no transmisibles podría ser una propuesta donde podemos incorporar un producto relacionado a la problemática de asma. Si estamos hablando cómo se diseña un programa, pues es importante también ver cuál es el financiamiento que tenemos a la fecha. Al 2021, algo más de 17.000 millones de soles tenemos en la función salud para atender los problemas de salud acá en el Perú, específicamente del sector público. Esta cantidad de recursos están a su vez divididos dentro de programas presupuestales y fuera de programas presupuestales. En programas presupuestales representa el 42% y fuera de programas 58%. Y aquí es muy importante porque aquí va también mi segunda propuesta. Es posible también tener un financiamiento en el modelo de atención de las personas con asma fuera de programas, sí, creando una actividad dentro de APNOP y poder incorporarla dentro de esta actividad marcado dentro de fuera de programas. Pero hay que tener en cuenta, si yo creo una actividad vinculada a esta problemática de enfermedades respiratorias y específicamente de asma, pues tengo que precisar de que no voy a tener estos instrumentos vinculados a seguimiento, monitoreo o evaluaciones en relación a las intervenciones que vengo haciendo. Cosa que en un programa sí las tengo. Esa precisión es importante tenerla en cuenta. ¿Cuánto es la asignación de presupuesto que hemos tenido en estos últimos 5 años? En la parte inferior están viendo el presupuesto que se tiene para el programa articulado nutricional, algo más de 2.100 millones de soles y a la fecha algo más de 2.300 millones de soles. Contraste un poco con el de enfermedades no transmisibles, algo más de 427 millones de soles y a la fecha con algo más de 720 millones de soles. Si hace un momento hacíamos referencia a la importancia de las evaluaciones o las importancias del sustento de evidencia en relación a poder incorporar intervenciones en el marco de un problema sanitario, las evaluaciones de tecnología sanitaria juegan un rol importantísimo. Es un proceso, entonces, la CTESA, un proceso multidisciplinario que justamente permite convertir a una tecnología sanitaria y le dan valor a esa tecnología sanitaria, con el propósito de tomar decisiones y nos permite o nos promueven sistemas de salud más eficientes, equitativos y de calidad. Todo esto centrado en las personas. La CTESA, entonces, o las evaluaciones de tecnología juegan un rol importantísimo. Esta propuesta que quiero mostrarles en la parte final de mi presentación es sobre un análisis de costo-utilidad que un poco compara el tratamiento o la terapia estándar en pacientes con asma versus medicamentos biológicos, todos ellos en adultos mayores de 18 años. Lo que les voy a mostrar es un análisis de costo vinculado a este estudio con una perspectiva netamente del financiador. Es un estudio colombiano y lo hemos adaptado a el país. Primero les muestro un poco el componente más epidemiológico, ¿no? Demográfico. La cantidad de personas que tenemos en el país a la fecha son algo más de 34 millones de personas. Esto es con la proyección del INEI. Una prevalencia de asma de mayores de 18 de 9.7%, algo más de 3 millones y medio de personas afectadas con asma. Diagnosticadas con asma algo más de 400.000. Y con asma severa algo más de 162.000 personas, ¿no? Esto representa entonces un 32% de esos 498.000 personas diagnosticadas. Asma sin control en estos pacientes con asma severa tenemos algo más de 100.000 personas.
y aquellas que son candidatos para uso de estos medicamentos biológicos, algo más de 32.000. Recuerden que esta estimación se hizo básicamente para una evaluación de costo-utilidad. Lo quiero más o menos traerlo como referencia, ya que esto nos permite luego estimar en relación a los costos que podemos manejar. Estos costos que ven en la parte derecha, el costo de exacerbaciones, van de la mano con los insumos que se han utilizado, tanto para exacerbaciones moderadas, severas y el control rutinario. Ahí pueden ver el detalle de los insumos, el uso de medicamentos, consultas, visitas ambulatorias, entre otros. El manejo de exacerbación severa representa algo más de 3.400 soles, un costo unitario, y para el caso de exacerbaciones moderadas, algo más de 330 soles. Y un control y seguimiento rutinario de las exacerbaciones, pues algo más de 170 soles como costo unitario. El estudio que nos ha permitido luego comparar el trabajo de Colombia con Perú, utilizando la paridad de poder adquisitivo en relación al dólar, tanto para Colombia como para Perú. La importancia de poder incorporar estas evaluaciones de tecnologías sanitarias en desarrollar y luego tomar decisiones en relación a una problemática es muy importante. Es una herramienta muy útil y esto le pongo ahora en el auditorio para que a partir de ahí podamos reunirnos y poder desarrollar este tipo de trabajo ya bajo un contexto peruano. Y eso va a ser muy importante ya que nos va a reflejar la realidad que tiene las personas afectadas con asma acá en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Muy interesante realmente su presentación. Y nuevamente me quedo con la importancia de generar información y de hacer investigación de tal forma que podamos, que nos ayude, digamos, a la toma de decisiones. Creo que esto es clave y creo que es parte de lo que nos convoca esta noche, ¿no? Y cómo realmente las evaluaciones que usted está presentando son tan importantes justamente para ello. A continuación, vamos a empezar con el panel. Este panel es sobre oportunidades frente al modelo de atención de pacientes asmáticos en el país. Les voy a pedir unos segundos para poder incorporar a todos los panelistas y empezar con el panel. Perfecto, ya me dicen de que estamos, así que yo quiero presentar a las personas que van a acompañarnos en este panel, además del doctor Guerreros y del doctor Gutiérrez, quienes ya he presentado previamente. Nos acompaña el doctor Casanova, quien es secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Neumología. Él es médico especialista en neumología, con estudios de pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es médico neumólogo en el Hospital 2 de Mayo y en Sana EPS. El doctor Oscar Ugarte es médico graduado de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido 2 veces ministro de Estado, entre otros cargos importantes. Y también nos acompaña la doctora Denis, quien es fundadora, CEO y presidente de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. Ella es miembro del Comité de Expertos de RDI y es chair de la Mesa Redonda de Pacientes de ISPOR. Además, es consultora comunicacional y de gestión estratégica y miembro del Comité de Rare Diseases International. Así que muy buenas noches a todos los doctores que nos acompañan el día de hoy en este interesantísimo panel. Y yo quiero empezar por hacerle algunas preguntas en relación a la cobertura para los pacientes asmáticos. Y quería empezar por preguntarle, doctor Guerrero, si es que usted considera que está suficientemente diagnosticada y atendida el asma en el país. Muy buenas noches. Gracias por la pregunta, gracias por la invitación.
Yo creo que existe mucha disparidad en cuanto a los niveles de cobertura que tenemos hoy en el país para los pacientes asmáticos. Y probablemente los problemas nacen desde el tipo de clasificación que tenemos y la posibilidad de diagnosticarlos de manera correcta. Y ahí el tema de que los pacientes estén bien controlados, parcialmente controlados o no controlados, que es la clasificación actual de asma, juega un rol muy importante. Por lo tanto, la posibilidad que tienen un grupo de pacientes de coberturas es un poco difícil. Entonces, usted puede encontrar que en el sector privado se han desarrollado programas que aseguran la continuidad de la atención, la adherencia al tratamiento, la cobertura y la educación, que es muy importante, y puede encontrar disparidades en el sector público que hacen que estos temas sean mucho más difíciles de conseguir, ¿no? Y por lo tanto, asistimos, como en la primera presentación, a niveles de hospitalización altísimos, a niveles de visita a la emergencia altísimos, y de calidad de vida muy deteriorado. Es decir, de alguna manera lo que usted nos está diciendo es que existen distintos tipos de asma y aquellos más, aquellos tipos, digamos, más complejos o más severos no tienen igual calidad en el tratamiento ni tampoco entre subsistemas de salud. ¿Eso es así? Sí. Pero además no nos permite un tema bien importante, que en el asma es difícil a veces, incluso para nosotros los especialistas, diferenciar la severidad del control. Me explico. Hay muchos pacientes que efectivamente son muy severos, pero hay pacientes que no son tan severos y no están nunca controlados porque no aprendieron que tenían que utilizar su medicación de control, porque no aprendieron a usar el inhalador, porque nadie les explicó cómo debían usarlo, porque no distinguieron los tipos de inhaladores. Entonces, a veces no es ni siquiera medicación, a veces solo educación. Y en ese sentido, doctor Casanova, considerando estas características que menciona el doctor Guerreros, ¿usted considera que se podría tratar a los pacientes que padecen de asma desde el primer nivel de atención? Y si ese es el caso, ¿cuál sería el abordaje más adecuado que usted propondría? Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Queda claro de que asmáticos en nuestro país no hablamos de cientos ni de miles, probablemente hablemos de millones de asmáticos. Y con respecto a la oferta de especialistas como neumólogos pediatras, alergistas, inmunólogos, otorrinos o internistas, pues es realmente poca para poder satisfacer las necesidades de salud de estos millones de asmáticos. Así que debemos centrarnos en la atención primaria, en el médico de familia, el médico de la comunidad, el médico general, el serumista, que él es el quien mayormente maneja a los pacientes con asma. Entonces, es muy importante no solamente la capacitación de este personal, sino también el acceso de la población a los servicios de salud. Hay muchos asmáticos que tienen que caminar horas, 12 horas, 18 horas para poder llegar a un centro de salud y poder conseguir una atención y poder tener acceso a por ejemplo, a los inhaladores, que como se saben son el pilar terapéutico de esta enfermedad, ¿no? Entonces es muy importante no solamente la oferta de profesionales, la capacitación de profesionales, también depende mucho de los accesos. Y algo también importante que comparto con el doctor Guerrero es de que el manejo del asma en nuestro país es muy disímil. Es muy diferente el manejo del asma a nivel del Estado que a nivel de la práctica privada, ¿no? Me refiero en el sentido de la oferta terapéutica. Hasta ahora se siguen brindando en atención primaria inhaladores que se han utilizado desde hace muchísimo tiempo, que no es que sean malos inhaladores, pero existen alternativas terapéuticas que pueden dar un mayor control, sobre todo para los pacientes con asmas en sus formas persistentes. Así que creo que es muy importante
tomar el conjunto de esta enfermedad, como se hace en otros países, ¿no? En otros países, por ejemplo, el modelo de los programas de asma y el incentivar al profesional médico de atención primaria en tener a su población bien controlada en sus niveles de presión, de diabetes y de asma. Y eso también se beneficia con un incentivo al personal, ¿no? Entonces, yo creo que se puede trabajar mucho con modelos de otros países, sobre todo países de la región que también tienen tasas elevadas, pero que manejan probablemente de una manera un poquito más eficaz esta enfermedad, ¿no? Muchas gracias. Recordarles a los participantes que si tienen preguntas, por favor, las pueden hacer y yo se las hago llegar también a los panelistas. Doctor Ugarte, el doctor Vila señaló que el asma está incluida en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, en el PEAS, ¿no es cierto? Sin embargo, escuchamos cómo en realidad hay limitaciones en su adecuado control, en el adecuado diagnóstico y tratamiento. ¿Qué cree usted que se debe de hacer para que pueda ser adecuadamente diagnosticado, tratado y controlado el asma dentro del aseguramiento público? Doctor, creo que está con el micro apagado. Ahora sí, ¿se escucha? Ahora sí, sí. Sí, tanto como ha señalado el doctor Guerreros y también el doctor Casanova, y en las exposiciones los colegas como el doctor Vila y el doctor Gutiérrez, el asma es un problema bastante serio, tanto por la incidencia como por esto que acaba de ser señalado. Si bien se ha logrado ampliar el aseguramiento casi al 100%, debemos estar en el 90 y pico por ciento, 98, 99%, sin embargo somos conscientes que son niveles de seguro muy diferentes y por lo tanto no el acceso, sino la cobertura real de atención y de necesidades son diferentes, ¿no? Y esto tiene que ver con un diferente nivel de financiamiento. El ejemplo clásico es la comparación entre el aseguramiento de la seguridad social y el per cápita que se gasta, que es más o menos 1.100 soles año, y el per cápita en el seguro integral de salud, que es la mitad. Y en el sector privado es seguramente bastante más. Esto da en la práctica opciones diferentes. Por lo tanto, tenemos un reto muy grande que trasciende los casos individuales y que tiene que ver con el sistema, ¿no? Cómo equiparamos la capacidad y la oferta. Sobre todo a partir de un elemento, hablando del asma, yo no dejo de pensar en que el paciente asmático es un paciente fundamentalmente resiliente. No solo por mi experiencia, yo he padecido rinitis alérgica, digamos, juvenil, y luego en una etapa más madura he pasado a asma. Felizmente he superado esa etapa y por lo tanto lo he vivido y he, digamos, entendido mucho a los pacientes desde niños. El paciente asmático es un paciente que desde el inicio se confronta con un problema que hoy se ha visto masivamente en la pandemia, que es cómo se controla la respiración. Esa cosa tan elemental que cuando no tenemos problemas, uno ni se da cuenta, ¿no?, que está respirando bien. Pero cuando empieza a faltar la capacidad respiratoria, en el caso del asma por el espasmo bronquial, y todo ese complejo que se produce, y en el caso de la pandemia, por otros problemas, pero que terminan en lo mismo, falta de oxígeno, esa sensación de muerte que aparece
en los casos, incluso los casos más leves de asma, porque hay la dificultad de respirar y no saber si dentro de un rato uno va a seguir respirando, se va a producir un espasmo bronquial que lo va a impedir. Eso le dota al paciente asmático de una capacidad de autocontrol que es quizás la característica principal del asmático a través de su vida. Porque aprende a calcular el acceso del aire y el saber que finalmente depende de él, cómo lo puede hacer, a lo cual se añade también las nebulizaciones, el oxígeno, etcétera, pero que depende de él. Bueno, lo que han señalado los colegas es que hay diferentes oportunidades para diferentes asmáticos por diferentes sistemas de aseguramiento, y ese es un problema serio que tenemos que resolverlo en forma integral, en forma sistémica, ¿no es cierto? Y que me permite decir, dando por sentado de que tenemos que avanzar en ese sentido, hacer esta referencia porque en el contexto de la pandemia, efectivamente, los casos del COVID-19 desplazaron a los casos asmáticos. Es decir, los servicios de emergencia, el uso del oxígeno, antes era prioridad de los asmáticos, pero durante la pandemia han sido desplazados. Y este es un tema crítico. Debemos aprovechar ahora, por ejemplo, que estamos en el punto más bajo de la segunda ola, donde tenemos suficiente oxígeno, repensar cómo se distribuyen o redistribuyen los recursos para enfermedades crónicas como el asma, que no deben estar relacionadas, digamos, con la pandemia, pero que la padecen por esta situación, digamos, de competencia por el uso de recursos, por el uso de camas en los servicios de emergencia, por el uso de los servicios más elementales como nebulizaciones o el oxígeno, ahora que se han desarrollado estas capacidades nuevas como recurso, el oxígeno de alto flujo, que en el caso de los asmáticos debe ser una maravilla, seguramente recibir un apoyo de esa naturaleza, ¿no? Entonces, salud. Gracias. Creo que la reflexión tan importante de los colegas permite ampliar esta reflexión a estos temas, y creo que nos plantean preguntas y urgencias a desarrollar a nivel ya de políticas y uso de recursos para poder garantizar una mejor calidad de vida en el caso de los asmáticos. Muchas gracias, doctor, por compartir incluso su vivencia, y usted entonces de primera mano sabe lo difícil que puede ser esta enfermedad. Aprovecho a hacer un link con una pregunta que tenemos en el en vivo, y esta pregunta va para el doctor Guerreros. ¿Las tecnologías sanitarias que utilizamos en el país son las más adecuadas? Y si es el caso, ¿se realizan actualizaciones oportunas de estos medicamentos y de estas tecnologías en el petitorio nacional? A ver, yo creo que las tecnologías que utilizamos nuevamente son heterogéneas. Creo que, y hablo en este caso por los neumólogos del Perú, tienen el conocimiento y participan en el nivel más alto de las decisiones de las guías, por lo menos latinoamericanas. De hecho, el doctor Casanova es miembro del comité de las guías latinoamericanas para asma, ¿no? Y creo que el conocimiento y la difusión del conocimiento dentro de estas tecnologías es bastante bueno en el país. Y aquí me estoy refiriendo a que los profesionales participan tanto a nivel público como a nivel privado. Desde ese punto de vista, creo que sí estamos capacitados para hacerlo. Y tengo que reconocer que en el nivel público
las tecnologías de diagnóstico mejoraron muchísimo en los últimos años. Los laboratorios de función respiratoria del país mejoraron también muchísimo, tanto a nivel del MINSA como a nivel de salud. Eso hay que reconocerlo. Pero su utilización y el acceso a los niveles de medicación que aseguren que esos diagnósticos se acompañen de una cobertura adecuada no han corrido de manera paralela. Yo diría que ahí es donde todavía tenemos una brecha. Muchas gracias, doctor. Doctora Denis, en su experiencia, usted que está, digamos, muy cerca de los pacientes desde otra perspectiva, ¿no? ¿Usted considera que la adherencia de los pacientes a las tecnologías y a los medicamentos que necesitan son adecuadas? ¿Y qué factores considera que influyen en la continuidad o en la deserción del tratamiento? Bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad, gracias por brindarme la oportunidad de estar con tan prestigiosos doctores, ¿no? Yo creo que efectivamente, y los doctores ya mencionaron muchas cifras, sí creo que hace falta muchísima concientización y adherencia a los tratamientos de parte de los pacientes. Y ya el doctor, creo que era el doctor Guerrero, lo decía o lo mencionaba alguno de los doctores anteriores, es básicamente los factores que más están incidiendo allí son la educación para el autocuidado. Y aunque tengamos nosotros como pacientes pulmonares, quizás esa resiliencia que mencionaba el doctor anterior y ese quizás poder controlar el flujo del oxígeno en algún momento determinado, definitivamente se requiere muchísimo más profundidad en los esquemas de educación al paciente. Porque yo creo que de alguna manera, a diferencia de una enfermedad rara, pulmonar, el asma es una enfermedad supremamente común y todo el mundo tiene una solución para curar el asma. Es muy diferente a una hipertensión pulmonar o una fibrosis quística, donde la gente no tiene idea ni qué significa eso. Entonces no hay remedios. No hay remedios populares, vamos a decirlo así. Entonces creo que el tema de la educación se tiene que hacer un énfasis muchísimo más profundo que en enfermedades de baja prevalencia. Espero haberte contestado la pregunta. Muchas gracias. Me quedo con la importancia de la educación, y la importancia de la educación me imagino que va para el paciente, para la familia, y también una educación, una capacitación distinta para los médicos en el primer nivel de atención, que también debe ser muy importante, ¿no? Pasemos al tema del financiamiento, y acá una pregunta para usted, doctor Gutiérrez. La primera pregunta que tengo es si, en su opinión, el presupuesto actual destinado para esta enfermedad es suficiente. Nosotros en Videncia Consultores hemos hecho estimaciones de cuánto se destina del presupuesto a cumplir con el PEAS, con el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, y las cifras nos muestran que en realidad todavía hay limitaciones en el financiamiento, especialmente porque estamos garantizando la cobertura poblacional, ¿no es cierto?, que las personas tengan el derecho al seguro, más que garantizar, digamos, tratamientos o financiamiento adecuado para evitar gasto de bolsillo. En su mirada, digamos, ¿esto es así para el tratamiento del asma, o considera que el financiamiento es adecuado? Y dentro de eso, además le quería preguntar, ¿qué medidas considera que se deben de tomar en la gestión misma para que
los recursos lleguen más al ciudadano, al paciente, digamos, que no perdamos en el camino financiamiento que puede llegar a un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento al paciente. Gracias, Yanis, por la pregunta. Y sí, muy pertinente. Mi intención justo en la presentación que les hice iba enmarcada en identificar estas intervenciones para reducir esta problemática que tenemos, o por lo menos para paliar esta problemática. Intervenciones que que en este caso financiador lo va a pedir sí o sí en relación a las evidencias. Estudios o evaluaciones económicas para poder contar con el financiamiento adecuado, ya sea para intervenciones vinculadas a promoción, que tiene que ver mucho con aspectos más de educación, o con aspectos netamente de diagnóstico y no menos relevante con tratamientos. Y tratamientos, por supuesto, vinculados a temas de manejo de asma severa. Esto va a ser muy importante en relación a nuestra propuesta en poder contar con el financiamiento adecuado. A partir de ahí, entonces, es que uno podría tener suficientes recursos para atender estas necesidades. La presentación hacía énfasis, por ejemplo, en la necesidad de hacer evaluaciones de tecnologías sanitarias, llámese, por ejemplo, evaluaciones económicas, tipo estudios de costo-utilidad o costo-efectividad. Eso va a permitir, entonces, darle sustento de poder contar con las intervenciones. Es cierto que yo mostraba data de un estudio de Colombia, pero es importante desarrollar estas evaluaciones bajo un contexto peruano, ¿no? Que recoja las necesidades que tienen en relación a las personas afectadas con asma. Pero las perspectivas de muchos de estos estudios, la perspectiva del financiador, es importantísimo poder involucrar también a la sociedad, estudios que tienen una mirada de cuánto es lo que gastan las personas en relación a el tiempo que puede estar tomando en la pérdida de laboral, o el tiempo que le puede estar tomando el simple hecho de estar las horas en el establecimiento hospitalario, hace también que contemos con un costo que habría que tener en cuenta, ¿no? Que a veces nosotros, o a veces el financiador, no lo considera. De ahí la importancia de poder desarrollar este tipo de estudios para poder tener ese financiamiento respectivo. En algún momento, conversando también con el doctor Ugarte, hacía referencia, mi intención no es PPRizarlo, si es que queremos utilizar ese término, sino va más por el poder contar con un sustento de evidencia, con investigación, para a partir de ahí generar los recursos que se requiera. Sí o sí esto nos lo va a pedir el financiador, ¿no? Y eso es importante. Bajo esta mirada de PPR es porque lo centramos en la persona, ¿no? Porque está centrada en el ciudadano, en este caso por las personas afectadas por asma. Poder contar entonces intervenciones de promoción, de prevención, de diagnóstico, tratamiento y por supuesto el seguimiento, que es muy importante y relevante en estos tipos de personas. Que este sea pues, Yanis, el inicio de poder desarrollar un conjunto de intervenciones más efectivas en favor siempre de la población afectada por asma. Eso justamente es lo que esperamos. En su mirada, doctor Casanova, ¿qué otras estrategias se requerirían para que esta idea del doctor Gutiérrez de poder incorporar tecnologías que sean costo efectivas, digamos, o que mejoren la calidad de vida del paciente significativamente, se deberían de incorporar para tener un mejor uso, digamos, de los recursos? Bueno, a ver si se ve. Bueno, ahí se escucha mejor. Sí. Claro, lo importante aquí es determinar no solamente el diagnóstico de asma en las personas, sino determinar el nivel de severidad de asma de estas personas. Para ello se requieren de ciertas tecnologías que, digamos, durante los últimos años se han ido, digamos, poniéndonos un poquito a la par con otros países, ¿no? Hablo de la espirometría, que hace algunas décadas era un procedimiento de función pulmonar que se hacía muy poco porque habían pocos equipos. Ahora ya existe más cantidad de equipos, pero es importante que no solamente haya cantidad, sino calidad en quien realiza las pruebas de espirometría para determinar un diagnóstico correcto. Pero también se requieren de otro tipo de estudios
que, por ejemplo, pueden ayudar para aquellos casos de asma que son de difícil manejo. Porque aquí el problema radica en qué? En que tenemos del 100% de asmáticos, cerca de un 95% de asmáticos que responden a los inhaladores, pero hay un 5% de asmáticos que no van a responder a los inhaladores y que son personas que tienen una calidad de vida muy pobre, ¿no? Y que pasan por múltiples colegas, por múltiples médicos y no se llega a un diagnóstico, son los asmáticos severos, ¿no? Y para poder diagnosticar estos asmáticos severos no solamente basta una espirometría o una tomografía, se requieren estudios un poquito más complejos que deberían estar en hospitales referenciales. Hablo, por ejemplo, qué sé yo, de pletismografía, de el feno, ¿no? La determinación de óxido nítrico exhalado, que en otros países de Latinoamérica lo tienen, pero en nuestro país no lo tenemos, esa tecnología, ¿no? Se ha ido pidiendo, pero imagino que a raíz de la pandemia la orientación presupuestal se ha ido para otras prioridades. Pero no olvidar también, como lo dijo el doctor Guerreros, de que del 100% de asmáticos, no solamente en el Perú, sino en el mundo, más del 50%, por no decir 70%, son asmáticos no controlados. El asmático, en general, el asmático peruano está acostumbrado a tener el pecho cerrado. Y solamente cuando está realmente mal, lo que hace es ir a la farmacia o botica que está a su alcance y automedicarse con corticoides, ¿no? Y eso pues genera un problema de falta de control y también de un impacto negativo sobre la función pulmonar. Tenemos pacientes de 50, 60 años con asma mal manejadas que si uno le hace la función pulmonar tienen pulmones funcionalmente hablando de gente de 80 años. Es un problema complejo, ¿no? Y el otro problema que también es importante tocarlo es de que en los comités farmacológicos que determinan compras institucionales haya personas que tengan muy clara los estudios de farmacoeconomía y costo-beneficio, ¿no? Hasta ahora se sigue teniendo la idea de que cuando más barato es el inhalador es mejor, ¿no? Y eso no debería tomarse en cuenta. Hay inhaladores que pueden ser un poquito más caros, pero efectivamente son mucho mejores y a la larga ese paciente se exacerba menos, se hospitaliza menos, va a la emergencia menos y al final en la balanza el costo-beneficio, el beneficio supera largamente al costo, ¿no? Yéndome a los extremos de asmáticos que requieren incluso esta medicación biológica. Entonces, es un tema complejo. Yo creo que es muy importante que los médicos especialistas que manejan asma sean parte activa de los comités farmacológicos y que aquellas personas que lo conforman tengan una idea clara, pues, de que este es un problema que nos viene quejando desde muchos años antes de la pandemia, ¿no? Los últimos reportes que he estado revisando es que, en teoría, el año 2020 los niveles de asma en el Perú cayeron. Pero eso es una falsa percepción, pues no cayeron porque lo que pasa es que el asmático se metió a su casa y no quería salir. Tenía miedo de ir al hospital porque decía, me da COVID y me muero. Aunque ya sabemos que eso no es del todo cierto, ¿no? Sobre todo para los asmáticos, digamos, intermitentes, ¿no? O persistentes leves. Pero para los severos sí es importante. Entonces, si es que ha caído la cantidad de asmáticos del 2020, les aseguro que el 2021 y 2022 se va a disparar, y no solamente la cantidad de asmáticos, sino la cantidad de muerte por asma, que en el Perú no hay data. Muchos asmáticos se mueren en su casa intentando buscar una ambulancia que los lleve. Y lastimosamente es un problema también grave, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, es esto realmente importante y nosotros a través, digamos, de la encuesta nacional de hogares vemos que si bien es cierto, los peruanos tendemos a la automedicación, en esta época pandémica la automedicación ha subido muchísimo, ¿no? Y eso debe ser especialmente cierto para estos casos que usted menciona. Y en ese sentido, doctor Guerreros, ¿qué estrategias podemos proponer para atender y controlar el asma en esta situación, digamos, en esta nueva normalidad, digamos? A ver, yo creo que nosotros tenemos dos opciones, ¿ah? Creo que tenemos dos opciones. Es un poco, como dijo el doctor Gutiérrez, un poco discutible este tema de PPR en general, porque, y entiendo a quienes
a quienes desarrollan los programas de control y entiendo a quienes desarrollan los sistemas de financiación, porque establecer este tipo de programas con ese resultado, con enfermedades que no tienen cura, es difícil. O sea, definir los niveles de control y mantenerlos en el tiempo no es fácil. ¿Ok? No es fácil. Entonces, una forma es lo que se intentó hace algunos años de tener programas de enfermedades crónicas y asociar no transmisibles, ¿no? Diabetes, hipertensión, y tener un presupuesto compartido ahí, probablemente definir cuáles son nuestros niveles de control. Pero yo creo que muchísimo mejor todavía es una estrategia que el Perú tiene desarrollada hace algún tiempo. Las patologías respiratorias son las más prevalentes en este país, las más prevalentes, ¿ok? Tenemos tuberculosis, tenemos asma, tenemos enfermedad pulmonar por humo de leña, que la usa el 30% de la población rural y el 8% de la población urbana. Tenemos COVID ahora, tenemos influenza, tenemos neumococo, ¿ok? No existe otra. Y no tenemos, a diferencia del Instituto Nacional del Corazón, un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tenemos que tener un sistema piramidal de atención, ¿ok? Y la atención primaria la podemos brindar a través, por ejemplo, de la estrategia de programa de control de la tuberculosis. ¿Por qué no la extendemos para otras enfermedades respiratorias? Y aprovechamos lo que tenemos ahí para educar, para prevenir, para tratar el nivel primario y luego escalamos a los niveles superiores de especialistas, que son menos, que van a gastar más sin duda, pero que en el contexto del manejo de las enfermedades van a hacer que sean mucho más costo eficientes. Creo que eso es lo que deberíamos. Muchísimas gracias, clarísimo, clarísimo. Voy a hacer dos preguntas más, una para el doctor Ugarte y otra para la doctora Dennis, y después me gustaría tomarme unos minutos para poder leer las conclusiones que he ido tomando nota, ver si es que las puedo compartir con ustedes después, con ustedes los panelistas, con también las personas que nos están escuchando, de tal manera que podamos tener un documento escrito en blanco y negro y hacérselo llegar a todas aquellas personas interesadas en el adecuado tratamiento del asma, así como a las autoridades que nos están viendo o que están, digamos, liderando la estrategia. Doctor Ugarte, yo quería saber, en su opinión, cómo se podría articular el componente preventivo y de promoción dentro de la estrategia de financiamiento que se tiene actualmente en el país. A ver, yo creo que tanto el planteamiento del asma como en esta mirada más integral que acaba de resumir el doctor Guerrero, y yo suscribo totalmente de la importancia de las enfermedades respiratorias, el primer nivel de atención es el marco fundamental para encararlo, y esta estrategia de redes integradas que está diseñada, pero que todavía no se está ejecutando como debiera ejecutarse. Y tenemos un proyecto con financiamiento de $300 millones que debe pasar a ser. Es cierto que en el último año y medio o 2 años el COVID ha sido un factor distorsionador, pero creo que como en todo estamos aprendiendo a vivir con COVID, ¿no es cierto? Y tiene este gran paso de la organización de las redes integradas, tiene que ser así, y tiene que incorporar al COVID lo que venga después, porque creo que es la mejor fórmula como podemos darle racionalidad a la atención desde el aspecto de prevención y luego atención en primer nivel y los que corresponda en los niveles superiores de complejidad, dar curso a estas demandas que están siendo planteadas y que son enormes, ¿no? Creo que ese es el reto, y me parece que con propuestas como las que están siendo señaladas por los colegas
efectivamente es posible señalar un derrotero que ayude a avanzar, haciendo obviamente un esfuerzo multiinstitucional dentro de este sistema fragmentado que aún tenemos, pero que debe ser superado con esta articulación con la lógica de las redes integradas. Creo que por ahí habría que... Claro que sí, me parece muy importante tomar en consideración el tema de las redes integradas de salud, porque por un lado permite la articulación entre subsectores del sector salud, ¿no es cierto?, entre el sector público, la seguridad social, el sector privado, pero también permite la continuidad de la atención al tener una ruta en la referencia y contrarreferencia. Doctora Dennis, usted desde su experiencia, ¿qué nos puede contar respecto al aporte de las organizaciones de pacientes al manejo y al control adecuado de la enfermedad? Y de repente podría compartir con nosotros algunos casos de éxito de otros países. Sí, gracias. Bueno, fíjate que atando un poco a lo que mencionaba anteriormente, en el caso de organizaciones de pacientes referentes a asma específicamente, incluso en la región, no existen fuertes organizaciones de pacientes específicamente de esta patología. Contradictoriamente a enfermedades pulmonares poco frecuentes, que sí existen y existen redes muy fuertes a nivel regional. Y definitivamente, retomando también el tema educativo desde el punto de vista de los pacientes, también coincido que tiene que ser de una manera piramidal. Primero, en las bases, tanto a los pacientes como a los cuidadores, en cuanto al tema de la adherencia, el autocuidado, la gestión emocional, cuando una madre está gestionando la enfermedad de un hijo, por ejemplo. Luego, el nivel educativo o el impulso de las organizaciones de pacientes para que puedan gestionar también este tipo de programas educativos, y a su vez en otro nivel superior, el poder tener líderes de organizaciones de pacientes y de la sociedad civil que puedan impulsar políticas públicas, que puedan impulsar estos equipos también multidisciplinarios, que puedan integrarse en la toma de decisiones, que sean partícipes como dolientes en la toma de decisiones en sus preparaciones. Y adicionalmente a eso, yo creo que este tipo de reuniones son supremamente interesantes porque ponen la palestra lo que en realidad de enfermedades tan comunes como el asma vienen sufriendo en torno a la población, y es increíble no tener el acceso a medicinas de último nivel, ¿no? Y creo que deberíamos de hacer algo un poco más, y creo que el COVID, al haber puesto el tema de las enfermedades respiratorias con tanta exposición, no solamente pues el COVID, aprovechar esta ola y poder hacer juntos proyectos mancomunados donde podamos integrar a esta parte de la sociedad civil con la sociedad científica y la parte de las políticas públicas. Mencionábamos en una reunión previa el tema de la posibilidad de gestionar un white paper, por ejemplo, con todos las aristas de la sociedad allí integrada, que eso lleve a soluciones como la que exponía el doctor Guerrero, por ejemplo. Es lo que puedo aportar. Sí, muchísimas gracias, y veamos si es que este puede ser el inicio de esa ruta. Yo quisiera tomarme unos minutos para leer algunas de las conclusiones que creo he podido recoger de este interesantísimo panel. En primer lugar, la necesidad de información adecuada para la toma de decisiones, ¿no? La generación
de evidencia y conocimiento tanto nacional como incluso regional, y su constante actualización es clave para poder implementar un abordaje eficaz del asma en el país. El doctor, además, Guerrero nos comentaba que es posible hacer investigación en el país, así que creo que es sumamente importante ir por esa ruta. En términos de cobertura y prestación, tengo que es prioritario garantizar una oferta de servicios de salud que permita un diagnóstico, acceso al tratamiento oportuno y adecuado, así como el control de las personas que padecen asma, de acuerdo además al derecho que ya está establecido por el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, ¿no? Existe la necesidad de reforzar el cierre de brechas en términos de disponibilidad y competencias de los profesionales de la salud, así como el acceso a las tecnologías sanitarias necesarias. El doctor Casanova nos mencionó que es muy distinto también el tratamiento que reciben los pacientes de acuerdo al subsistema en el que se atienden, entonces ese tipo de brechas también deben de cerrarse. Por la naturaleza de la enfermedad, su atención debe ser integral y desde el primer nivel de atención, a través de programas de prevención, control y seguimiento continuo, desde las etapas tempranas de la enfermedad, y así evitar futuras complicaciones que afectan a las personas y demandan mayores recursos. En este sentido, el doctor Ugarte nos ha hecho muy bien recordar la importancia de las redes integradas de salud, y el doctor Casanova nos ha hecho también ver cómo muchas veces alguna tecnología puede ser más cara si uno no ve el beneficio que trae para el paciente. En la actual emergencia sanitaria también de la pandemia es fundamental garantizar el acceso a los tratamientos para los pacientes de asma, pues gran parte del personal especializado y de la oferta especializada está dedicada a atender los casos afectados por el coronavirus en perjuicio de los pacientes con asma, que muchas veces se han visto en la obligación de la automedicación. En términos del financiamiento, y recojo que es importante garantizar un financiamiento suficiente para el tratamiento oportuno y con calidad, ¿no? Y para ello es necesario, por un lado, contar con más recursos, así como asegurar una mejor gestión de ellos. El doctor Gutiérrez nos habla de una alternativa a través del programa presupuestal de enfermedades no transmisibles para asegurar los recursos. Sin embargo, acá creo que todavía falta discusión y debate, porque está también la contraparte de terminar, digamos, fraccionando mucho los recursos y no teniendo una mirada integral del ciudadano, del paciente, ¿no? Es urgente disponer y financiar efectivamente las tecnologías sanitarias necesarias en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos, acompañar a un correcto y oportuno diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, incorporar el manejo clínico de un modo acorde a los estándares internacionales de atención, y en una conversación previa el doctor Casanova nos hablaba de la necesidad de una guía nacional de asma que sirva de referencia a todos los actores involucrados en los distintos subsistemas. Finalmente, en términos de educación y sensibilización, la promoción y prevención es fundamental. La sensibilización del paciente, de su entorno, es clave para la adopción de hábitos saludables de autocuidado en la rutina diaria y la adherencia al tratamiento. Considerando el importante rol que juegan los pacientes durante su proceso de tratamiento, es necesario impulsar la formación de organizaciones estructuradas desde el nivel local, pero que sean a la vez sostenibles a lo largo del tiempo y con el soporte de los actores de la comunidad científica, como bien decía la doctora Denis. Y finalmente, comentar que durante la pandemia, ¿no? Tenemos un nuevo contexto que ha generado, digamos, también estrés en los hogares, ansiedad, temor de acudir a los servicios de salud, y ello intensifica los factores de riesgo, pudiendo desencadenar en cuadros clínicos más severos. Así que estas son las conclusiones que yo he podido anotar.
se las voy a, como les comentaba, compartir. También se las vamos a hacer llegar a las personas que nos han escuchado el día de hoy, que han estado conectadas. Y luego, doctora Denise, haremos un primer abordaje haciéndole llegar esto a las autoridades y después, ¿por qué no?, seguir trabajando de manera conjunta. Muchas gracias a todos ustedes por permitir este foro y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.